Que la paz de Dios y la dirección de su Santo Espíritu reine en cada uno de vuestros corazones. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros queridos hermanos que ya han sido llamados a representar a las distintas uniones y campos. De mi parte también un saludo muy afectuoso y un abrazo para todos ustedes. Mis hermanos, quiero hablar sobre la unidad de la iglesia. Y para ello buscamos en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mis amados y queridos hermanos, es el propósito del Señor que nos une en una sola mente en Cristo Jesús. La unión hace la fuerza, mientras que la división manifiesta una gran debilidad. Como creyentes en la verdad, debemos presentar una unidad, no dos, unidad que debemos ejercer con una influencia positiva y poderosa. Y esto lo sabe perfectamente Satanás. Y comprende también que está resuelto a destruir la verdad de Dios. ¿Y cómo pues lo lograría? ¿Cómo creen que puede anularla? Sí, causando amargura, disensión entre el pueblo del Señor. De esta manera traerá una gran debilidad y anulará el poder de esta. Por ello es indispensable, mis queridos hermanos, hermanas. El mundo y las iglesias protestantes están contra nosotros. Las leyes de nuestro país pronto estarán contra nosotros también. Podemos observarlo cómo da pasos agigantados en las leyes de distintos países que tienen un blanco que por la profecía nos es presentada a través de una ley que va a sacudir al mundo religioso y no tanto al protestantismo apóstata, sino que estos más bien en una unidad estrecha van a ir contra la verdad misma de Dios. Por lo tanto, es ahora cuando el pueblo de Dios debe mantenerse unido. El último mensaje de misericordia se está proclamando en este tiempo. Estamos tratando de encaminar a hombres y mujeres hacia la verdad del juicio que es proclamado en el triple mensaje angélico. Ya comenzando en el primero de estos, debemos ser en toda palabra, en todo acto, cuidadosos para seguir de cerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que nuestro ejemplo sea una influencia que conduzca a otros a Cristo y no que los distraiga y que los lleve fuera de Él. No debemos dar cabida albergando desunión. No debemos traer en nuestra vida una posición de discordia y de disensión. En el libro de San Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús, previendo esto, señala una oración intercesora en favor de su pueblo para que mantenga la unidad. En el libro de San Juan, capítulo 17, leo el verso 20 y 21 en particular, que es allí donde se refiere también exclusivamente para los del tiempo del fin. San Juan 17, versos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En particular, la oración de Cristo envolvió no solamente para la iglesia apostólica, sino tiene un alcance hasta la iglesia del tiempo del fin, puesto que dice no solamente por estos, es decir, está incluyéndonos a nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. El Señor previó las pruebas, las dificultades, las adversidades, los peligros del pueblo de Dios.
No se olvidó de las disensiones y divisiones que podrían surgir entre ellos, que distraerían y debilitarían a su iglesia. Aquí nos ordena que aprendamos del ejemplo que ha señalado, diciendo: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Poniéndose de ejemplo el Padre y el Hijo, que no hay una división, una discordia. Hay una sola unidad y un solo propósito, aunque siendo estos dos distintas personas. Sin embargo, tienen un noble propósito para alcanzar un noble fin. Y en esto, aunque la iglesia tiene una diversidad en dones, de facultades, de caracteres, sin embargo, aunque haya diferencia de esto, debemos tener una sola mente en Cristo Jesús, en una posición de fe que nos encamina hacia un noble fin. Y por eso el Señor, en su preocupación, ora para que esto pueda subsistir en medio de un dilema en que el mundo religioso apóstata se va a unir y quede el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús partió al cielo y dejó la obra en la tierra en nuestras manos. Es una obra tan responsable que, como siervos del Señor, descansa sobre nuestros hombros. En el libro de Efesios, el capítulo 4, verso 11 al 13, hay una particular exhortación que se nos señala. En esta exposición, veamos Efesios 4, versículo del 11 al 13, y luego leemos el capítulo 4 del 1 al 6. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos observar que el ministerio está compuesto no solamente de pastores, también está compuesto de evangelistas, maestros, entre otros. La diversidad de facultades que estos han sido colocados sobre ellos no es para que sea independiente, sino con el noble propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, que es a su vez, en este caso, la iglesia. Y se nos dice que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Creo que el venir a esta asamblea es con ese propósito. El libro de Efesios 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol aquí nos está exhortando a que manifestemos en nuestra vida el poder de la verdad de Dios, con un espíritu no de egoísmo, no de un ego que debemos manifestar, sino de mansedumbre, de bondad y amor. De esta manera manifestaremos y representaremos el debido carácter de Jesucristo. Pues como miembro del cuerpo de Cristo, estaremos animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones en la iglesia le traen deshonra a la religión de Jesucristo ante el mundo, dándoles a los enemigos la ocasión de que sea vituperada la verdad de Dios para justificar así la conducta de ellos. Y no debemos dar ese motivo para que se justifiquen en los errores de las divisiones que pueden ser manifestadas por los que dicen tener o profesar la verdad de Dios.
Cuando el Espíritu de Cristo fue entregado a la iglesia primitiva, yo os preguntaría, ¿bajo qué condiciones se hallaba la iglesia allí? Y quiero contestaros algo que ustedes ya lo saben. Los hermanos se amaban unos a otros. Las Sagradas Escrituras dicen de ellos con respecto a su conducta: comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Sea este espíritu el que reine en nuestro medio. Aunque las fronteras existan por causa de los hombres en cuanto a la política geográfica, sin embargo, que ese espíritu no reine como racismo o un espíritu de desigualdad en la iglesia del Señor. Somos hermanos en el Señor y os apreciamos por la verdad de Cristo y por la misma fe que tenemos. La iglesia, en cuanto a la cantidad numérica, es decir, la iglesia apostólica, en cuanto a cantidad numérica, ustedes lo saben, eran pocos o eran muchos. Y en cuanto a una situación económica, no tenían riqueza, no poseían honores, sin embargo, ellos ejercían una poderosa influencia que dejó sentirse la luz del mundo en ella. Es decir, ellos fueron la luz para el mundo en ese entonces. Esa poderosa influencia resplandecía por medio de ellos, aunque carecían de honores, aunque carecían de posición económica, y en cuanto a cantidad numérica, eran pocos. Sin embargo, por doquier conocían su carácter y su doctrina. Hermanos, esta misma santidad es el termómetro que se está señalando, es decir, el mismo nivel termómetro de temperatura espiritual que poseía la iglesia en aquel entonces, se nos demanda a nosotros en la iglesia del último tiempo. Por eso Jesús, cuando habla de la iglesia apostólica en San Juan 17, versículo 20 y verso 21, está uniendo la iglesia apostólica de aquel entonces con la de la iglesia del último ¿qué? No solamente oro por estos, sino ¿por quién? Por aquellos, los que han de creer por la palabra de ellos. Une los dos extremos. Debemos obtener en ella un ejemplo por el cual recibió el poder del Espíritu Santo. Quiere el Señor que también nosotros manifestemos ese Espíritu para que el Espíritu de Dios reine en nuestro medio. En 1 Corintios 3, verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mis hermanos, la iglesia de Corinto ya estaba manifestando un espíritu diferente al de la iglesia apostólica. Sin embargo, el Señor está exhortando a que la iglesia nuestra en los zapatos de la iglesia de Corinto. ¿Cómo debemos de obrar? Como cuidadores de los intereses espirituales de la iglesia, me dirijo a los tales, incluyéndome yo con ellos. Cuidadores de los intereses espirituales de la iglesia. Debemos esmerarnos por ser un buen ejemplo sin dar ocasión a la envidia, los celos, las sospechas, y en cambio debemos manifestar siempre un espíritu de amor, de respeto y de cortesía, lo cual esto va a estimular y va a reproducir entre nuestros hermanos lo que nosotros como ministros de los intereses espirituales de la iglesia del Señor queremos ser una influencia para ellos, a fin de que de esta manera podemos refrenar la falta de bondad y podremos también refrenar y arrancar toda raíz de amargura que pudiera haber sido brotada. Cuando se levanten dificultades entre los hermanos, ya sea en un grupo o en una iglesia, debemos seguir la regla bíblica de Mateo 18. Esta tiene por finalidad o propósito una reconciliación de los tales. ¿Es así o no? Mateo 18 nos invita a encontrar el medio para alcanzar un fin
de reconciliación, cuando se han surgido las dificultades entre los hermanos, haciendo todo lo posible por efectuar una reconciliación, a menos que se persistan obstinadamente en sus divergencias y divisiones o rebeldías, estas deben ser suspendidas. Estas personas pueden llegar a ser, ¿qué? Suspendidas, pero con el propósito final de que la disciplina puede ejercer en ellos una recuperación, no una ¿qué? No una baja, sino una recuperación, un restablecimiento, hasta que puedan armonizar las partes ¿qué? Antagónicas. En 2 Corintios 12, el versículo 20. Segunda de Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hermanos, ¿cuántas veces en la iglesia se presentan dificultades o pruebas, en algunos manifestando orgullo, un orgullo espiritual, entre otros el deseo de dominar, el espíritu ambicioso de honores opuestos, la falta de dominio propio, y en otro de los casos una inestabilidad en la iglesia o una falta de orden y de paz y de tranquilidad por causa de haber falta de juicio, y esto se debe muchas veces a la indiferencia del pastor o su indolencia. Así la iglesia se puede experimentar una perturbación y una falta de paz que se ve sacrificada. Y con esto observamos acaso nosotros como pastores del rebaño a miembros que causan dificultades diseminando entre algunas de las ocasiones chismes cuyos susurros y sugestiones llegan a envenenar las mentes de incautas y llegan hasta provocar una división o separación entre amigos. Y esto muchas veces que pueden llegar a ser amigos muy íntimos, no solamente superficiales. Y luego lo pasamos por alto como dirigentes. Este pecado no debiera ser tolerado en la iglesia, entre los que siguen a Cristo, sino que deben de atenderse estos casos y debemos de darle la atención debida, porque o bien, si no se la damos, algunos van a recurrir como medio de subsidio a los tribunales de justicia en vez de seguir la regla bíblica. Y esto sería vergonzoso. Y esto se debe en gran medida a que nosotros estamos dando lugar a que haya una inestabilidad y falta de paz y de orden en la iglesia. Tenemos esta gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. El libro de Santiago 5, versículos 9 al 11, se expresan también algo parecido, pero yo quiero leer un testimonio que se encuentra en Joyas, tomo 2, en la página 84. Oigamos lo que nos dice aquí en cuanto a las recomendaciones para con nosotros. Las contenciones, las disensiones y pleitos entre hermanos deshonran la causa de la verdad. Los que siguen tal conducta, subrayo lo siguiente, exponen a la iglesia al ridículo de sus enemigos y hacen triunfar las potestades de las tinieblas. Luego subrayamos lo siguiente, están abriendo de nuevo las heridas de Cristo y exponiéndolo al oprobio, desconociendo la autoridad de la iglesia, manifiestan desprecio por Dios, quien dio autoridad a la iglesia. Es Joyas, tomo 2, página 84. Así que, mis hermanos, aquí se nos habla de un trabajo ministerial, un trabajo pastoral muy noble, pero que no trae comodidad si no haya
en el corazón el amor de Cristo por las ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderitos, sino nos pastoreamos a nosotros mismos, entonces, y a costa de descuidar la iglesia para que venga un vituperio ante el mundo, el nombre de cristianos. Oigamos lo que dice Romanos 15. Quiero terminar con estos dos versículos. Romanos 15, versículo del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Oímos? Es decir, si el Señor nos ha llamado por su Espíritu y su Espíritu habita en cada corazón como dirigentes de la obra del Señor, no es que en nosotros exista la fuerza, sino que dependemos de la fuerza ¿de quién? Del Espíritu de Jesús. Y este nos ayudará a soportar la flaqueza ¿de quién? Los errores y las maledicencias, las sospechas, las murmuraciones de aquellos, pero que no debemos dejar pasar ¿qué? Por alto. Soportar las flaquezas es acto, similitud o sinónimo de sufrir. Y como tal, el acto de sufrir las debilidades de aquellos no significa que pasemos por alto las afectaciones que se hacen a otra persona, porque lo soporto, pero otra persona a la cual le están agraviando no lo esté soportando. Entonces tenemos que intervenir no agradándonos a nosotros mismos en cuanto a nuestra comodidad para ser simpáticos con todo mundo. La verdad de Dios tiene que ejercerse. Leamos versos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos y hermanas, como Cristo, dice Romanos 15, versículo 3, como Cristo se compadeció de nosotros y nos ayudó en cuanto a nuestra debilidad y carácter pecaminoso, debemos nosotros también compadecernos ¿de quién? De aquellos débiles en cuanto a sus pecados y errores que han cometido. Debemos compadecernos de los demás y ayudarles. Y como ministros, como siervos de Jesús, tenemos una tarea sin parangón, sin igual. Muchos, dice el testimonio, ahora se lo voy a citar, lo voy a leer también para mí. Muchos se sienten perplejos por la duda y están cargados de flaquezas, débiles en la fe e incapaces de comprender lo invisible, pero un amigo al cual pueden ver que venga a ellos en lugar de Cristo puede ser un eslabón que asegure su temblorosa fe en Dios. Cuán bienaventurada es esta obra. No permitamos que el orgullo y el egoísmo nos impidan hacer el bien que podríamos hacer, trabajando en nombre de Cristo y con un espíritu amante y tierno. Hermanos, procuremos como pastores hacer la obra pastoral. Tenemos una insignia como centinelas o atalayas del pueblo de Dios. Aquí en Gálatas 6:2 y versículo 1 se nos vuelve a presentar claramente nuestro deber. No consideremos tan livianamente esta recomendación que se nos ha dado inspiradamente por el Señor. ¿Decimos amén? Amén. Yo digo amén con ustedes. Quiero el Señor bendecirlos.